No sé vosotros, pero llevo días con la sensación de que algo huele raro en torno al tráiler de Avengers Doomsday, como si la propia Marvel estuviera intentando apagar un incendio que se le escapa de las manos. Y lo digo sin rodeos. Esto ya no parece un simple proceso de edición, sino el síntoma de que el MCU atraviesa uno de sus momentos más tensos desde el final de Endgame. He visto filtraciones, listas de cortes alternativos y descripciones contradictorias que no encajan ni a golpes, y la pregunta inevitable es por qué demonios están tratando este tráiler como si fuera un documento clasificado. Antes de entrar en materia, te pido que te suscribas porque estamos a punto de alcanzar una meta enorme para el canal, y tu apoyo marca una diferencia real. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más calientes del universo nerd, deja el triple kill, comenta y comparte. Y cuéntame desde qué país y ciudad lo estás viendo. Ahora, entremos de lleno en el primer gran tema: el caos absoluto alrededor de los 30 cortes distintos del tráiler. 30. No estamos hablando de pequeños ajustes de color o música, sino de versiones enteras que cambian el enfoque, la presencia de personajes y hasta el tono general de la película. Lo más llamativo es que varias fuentes coinciden en que Marvel está dudando sobre cuánta información debe revelar, especialmente en lo referente a Doom y a la posible aparición de ciertos mutantes que podrían romper Internet de inmediato. Aquí es donde empieza lo extraño, porque normalmente cuando una productora tiene algo realmente fuerte entre manos, intenta protegerlo con discreción silenciosa, no con un festival de versiones contradictorias. Hay un detalle en estas filtraciones que casi nadie comenta y que, si se confirma, explicaría por qué el estudio está tan nervioso. Pero lo dejo para un instante más adelante hoy. Y es que lo que realmente preocupa no es la cantidad de cortes, sino la sensación de que Marvel no sabe qué versión representa mejor el espíritu de Doomsday. Esto nunca ocurrió con Infinity War, ni con Endgame, y eso que eran eventos monstruosos. Aquí la duda es constante. Mostrar a Doom desde el primer segundo, mantener la intriga, o incluso ocultar completamente ciertos cameos que podrían eclipsar la trama. La decisión parece sencilla, pero cada una cambia la percepción del público sobre el futuro del MCU. Lo curioso es que varios insiders describen secuencias muy concretas que supuestamente aparecen en algunos cortes y desaparecen en otros, lo que sugiere que Marvel está probando reacciones sin arriesgar filtraciones definitivas. Y justo en ese juego de ensayo y error se esconde una pieza clave que afecta incluso al montaje final de la película, algo que todavía no se ha comentado abiertamente. Lo que sí sabemos es que el tráiler está siendo tratado como un punto de inflexión, casi como una prueba de fuego para medir hasta qué punto el público sigue dispuesto a confiar en la franquicia. Después de un par de años irregulares, Marvel necesita un golpe de autoridad, y Doomsday tiene la misión imposible de convencer tanto a los fans desencantados como a quienes solo buscan ver algo épico en pantalla. Esta presión ha generado un ambiente curioso, donde cada filtración parece más una maniobra de control que un descuido real, y cuando ves ese patrón repetirse durante semanas, empiezas a preguntarte si el estudio teme revelar demasiado pronto algo que redefine completamente el papel de Doom en el multiverso. Hay quienes aseguran haber visto versiones del tráiler con un enfoque mucho más oscuro, y otras donde la apuesta es claramente más heroica, y esa dualidad no es accidental. Lo interesante es que todo este desorden no significa necesariamente que algo vaya mal. Puede ser justo lo contrario. Marvel podría estar afinando el montaje final de Doomsday para asegurarse de que cada plano tenga el impacto que necesitan después de un periodo algo irregular. También se comenta que algunas filtraciones coinciden en un mismo elemento visual que se repite en varias versiones del tráiler, un detalle que pasa desapercibido porque no parece importante a primera vista.
Sin embargo, su presencia constante sugiere cuál será el verdadero punto de tensión dentro de la historia y qué quiere destacar Marvel cuando muestre el tráiler definitivo. Ese pequeño matiz puede cambiar la percepción del público por completo muy pronto. Si hay un tema que está haciendo que los foros exploten últimamente, es el fichaje de Robert Downey Jr. como Victor Von Doom. Así de claro, el regreso de Tony Stark, pero no como Iron Man, ha dividido a los fans de forma brutal. Unos lo ven como una jugada maestra para revitalizar la franquicia. Otros, como una decisión desesperada para recuperar a la vieja guardia. Lo cierto es que este Doom no tiene nada que ver con el clásico de los cómics ni con la versión que vimos en Secret Wars 2015, pero tampoco está totalmente desconectado. El enfoque parece ser el de una variante de Stark, corrompida por el exceso de poder y con acceso a tecnologías que superan incluso las de su línea temporal original. Y eso abre una puerta narrativa que mezcla universos, ambición desmedida y, sobre todo, consecuencias que se sienten personales. El movimiento tiene más lógica de lo que parece. Si analizamos el estado actual del MCU, Kang está prácticamente descartado como figura central, tras los problemas externos con Jonathan Majors. Feige necesita un nuevo eje gravitacional para sostener los eventos de Doomsday y Secret Wars, y Doom, con el rostro de quien fue el alma del MCU durante una década, cumple esa función con una potencia emocional brutal. No se trata solo de traer de vuelta a RDJ, sino de subvertir todo lo que representa. El Stark que conocimos murió salvando al universo. Este nuevo Doom podría ser alguien que creyó que debía controlarlo. Y en ese juego de espejos hay una carga dramática que supera cualquier otro villano que hayamos visto hasta ahora. Hay otro detalle clave que no debemos pasar por alto. Esta versión de Doom no necesariamente anula la existencia del Doom clásico. En los cómics, las variantes han convivido sin problema, y de hecho, algunas de las historias más potentes de los últimos años giran en torno a ese tipo de duplicidades. Así que es perfectamente posible que estemos ante un Doom de transición, una pieza estratégica para mover el tablero, mientras se reserva al verdadero monarca de Latveria para una fase futura. Pero claro, si la versión de RDJ funciona, Marvel podría estirar ese hilo mucho más de lo planeado. La audiencia manda, y el factor nostalgia juega un papel demasiado fuerte como para ignorarlo. Lo interesante es que varios insiders aseguran que el tráiler original incluía una frase directa de Doom, presuntamente dicha por RDJ, que fue retirada de las versiones más recientes. Se dice que era algo como: el multiverso no necesita héroes, necesita orden. Solo con eso, la redacción ya cambia todo el tono de la película. Nos están preparando para un antagonista que no busca destrucción caótica al estilo de Kang, sino un tipo de control racional, calculado, casi mesiánico. Y eso, francamente, da más miedo aún. Uno de los detalles más comentados desde la presentación conceptual de Avengers, Doomsday es el rediseño completo de Victor Von Doom. Y no hablamos solo del traje, que sí, mezcla de simbología rúnica con una armadura asgardiana de aspecto desgastado, sino de la construcción visual general del personaje. Según filtraciones de arte promocional y descripciones internas, esta nueva versión de Doom no parece tanto un dictador europeo como un ente fuera del tiempo, con una estética que recuerda a los monstruos clásicos de la Universal, mezclados con tecnología Stark mutada. La capa rasgada, los ojos ocultos por sombras verdes, la máscara con detalles fracturados, todo transmite la sensación de que estamos frente a una criatura forjada por la guerra multiversal, no un científico tradicional. Este giro visual no es casual. Marvel lleva tiempo insinuando un reseteo controlado de su universo cinematográfico, un reinicio sin borrar memoria, como ha dicho Feige, y el diseño de Doom parece funcionar como símbolo de esa transición.
No estamos ante un villano de origen lineal, sino ante un arquetipo, una figura totémica que encapsula el caos, la ambición y el colapso de todo lo anterior. En muchos sentidos, esta encarnación de Doom opera como espejo de lo que fue Thanos, pero con una carga estética mucho más simbólica, más rota, más cargada de historia oculta. Es como si el propio MCU reconociera su desgaste visual y decidiera reiniciar desde la figura más temida. El diseño también envía un mensaje claro. El MCU se está despidiendo de la limpieza visual que caracterizaba sus fases anteriores. El tono monócromo de las primeras películas, los efectos digitales relucientes, los escenarios estériles, todo eso está siendo reemplazado por un caos visual más denso, más táctil, más oscuro. Doom representa esa nueva era en forma pura. De hecho, varios insiders comparan su presencia estética con la de Sauron en El Señor de los Anillos, no por poder, sino por lo que impone desde el silencio y la imagen. Y eso ya es un cambio de paradigma en cómo Marvel construye sus amenazas. El último detalle, casi invisible, pero que los fans más atentos han captado en las imágenes filtradas. El símbolo de su pecho parece una fusión entre el reactor Arc de Stark y una versión rota del emblema clásico de Doom en los cómics. Si eso se confirma en pantalla, sería la confirmación visual definitiva de que este Doom es literalmente el monstruo nacido de todo lo anterior, una cicatriz viviente del multiverso. Desde Endgame, Marvel ha estado intentando construir una nueva fase de proporciones épicas, pero la verdad es que la Multiverse Saga nunca terminó de despegar como esperaba el estudio. La sobrecarga de títulos, la desconexión entre películas y series, y la ausencia de un marco emocional como el que representaban Tony y Steve dejaron un vacío que ni Loki, ni Wanda, ni el multiverso en sí lograron llenar. Y ahora, Avengers. Doomsday hereda la tarea de salvar todo este arco narrativo, con la presión añadida de introducir un nuevo villano, reintegrar a los Cuatro Fantásticos, dar sentido al caos multiversal y encima preparar el terreno para Secret Wars. Un peso tan colosal que ni siquiera Feige puede permitirse errar el tiro. El problema es estructural. En lugar de construir paso a paso, como se hizo con Thanos, Marvel apostó por un multiverso sin reglas claras, saltando entre líneas temporales, variantes y realidades alternativas que, más que generar intriga, terminaron confundiendo incluso a los fans más fieles. Quantumania prometía marcar el tono de Kang como gran villano, pero fracasó en conectar emocionalmente con el público. Doctor Strange 2 abrió puertas que luego no se exploraron. Y Loki, aunque brillante, terminó aislado de las consecuencias directas del MCU cinematográfico. Todo esto dejó Doomsday en una situación límite. Tiene que ser épico, pero también reparador. Necesita emocionar, conectar y redefinir. ¿Pero es realista esperar tanto de una sola película? Lo irónico es que muchos de los errores que se arrastran desde Phase 4 hasta ahora podrían haberse mitigado con una planificación más orgánica. En lugar de pensar en grande desde el inicio, la Multiverse Saga trató de replicar la fórmula Infinity antes de construir una base sólida. La consecuencia directa es que Doomsday ya no se percibe como el clímax de una historia coherente, sino como la solución de emergencia a una crisis narrativa. Y esa percepción pesa. No solo para los fans, que llegan con escepticismo, sino también para los creativos, que ahora enfrentan el desafío de unir piezas que originalmente no fueron diseñadas para encajar. Si la película fracasa, no será por la interpretación de RDJ, ni por falta de referencias potentes. Será porque el edificio entero se construyó sin planos claros. Y aún así, hay un último motivo por el que Doomsday podría funcionar. Pero para eso, hay que observar cómo están movimentando los nuevos peones del tablero.
uno de los elementos más fascinantes de Avengers. Doomsday es la promesa de un conflicto multiversal, de proporciones nunca vistas, donde no solo presenciaremos héroes enfrentándose a villanos, sino variantes luchando entre sí, e incluso realidades enteras colapsando unas contra otras. Pero hay un detalle que está generando un nivel de especulación descomunal: la aparición de una supuesta armada de antivengadores. Un grupo formado por versiones distorsionadas, corrompidas o alternativas de personajes conocidos, que estaría liderado nada menos que por el Doom interpretado por Robert Downey Jr. Y no se trataría de simples cameos o apariciones simbólicas, sino de encarnaciones completamente operativas y letales, versiones de rostros familiares que nunca imaginamos ver coexistiendo en pantalla. Entre los rumores más persistentes destacan un Capitán América que habría traicionado a su propio mundo, una Viuda Negra viva pero manipulada por una TVA corrompida, e incluso un Hulk inteligente y despótico que se autoproclama el protector absoluto del multiverso. Este enfoque recuerda a sagas como What If, pero con una carga dramática mucho más intensa, ya que estas versiones no funcionarían como simples guiños narrativos, sino como enemigos reales dentro del tablero estratégico de Doom. Y es precisamente ahí donde todo se complica. Si la película realmente muestra decenas de variantes combatiendo en un escenario de colapso total, el riesgo de saturar la trama o diluir el impacto emocional es enorme. Sin embargo, existe un enfoque que podría justificar esa aparente sobrecarga narrativa: el concepto del choque de linajes. En lugar de centrarse en batallas aleatorias entre versiones, Doomsday podría explorar enfrentamientos entre herencias y legados. Un Thor enfrentándose a una versión alternativa de Odin, o un Tony Stark viéndose obligado a combatir a un Steve Rogers oscuro y desencantado. Eso generaría una tensión emocional auténtica, que iría mucho más allá del espectáculo visual. Además, permitiría a Marvel cerrar arcos pendientes, poner a prueba la reacción del público ante nuevos rostros y hasta validar futuras reinterpretaciones de los héroes. Porque, en el fondo, todos sabemos que Secret Wars reiniciará el tablero, y quizá Doomsday funcione precisamente como el campo de pruebas definitivo antes de esa gran reestructuración. Pero aún hay una pieza oculta en este rompecabezas que casi nadie está mencionando. Una figura que, aunque no aparezca en el marketing oficial, podría ser la clave para controlar este ejército de variantes, y que, si llega a revelarse, podría derrumbar todas las teorías sobre quién gobierna realmente el multiverso. Hasta ahora hemos hablado de filtraciones, estética, variantes y guerra multiversal, pero hay una pregunta que lo atraviesa todo y sigue sin respuesta clara. ¿Quién es realmente este Victor Von Doom, interpretado por Robert Downey Jr.? Porque si algo ha demostrado Marvel en esta nueva fase es que nada es lo que parece. Y cuando hablamos de un personaje con una carga simbólica tan grande como Doom, y encima con el rostro de Tony Stark, el origen se vuelve un eje narrativo con implicaciones brutales para el futuro del MCU. Las teorías principales apuntan a 3 posibilidades, y cada una llevaría al multiverso por caminos completamente distintos. La opción más popular es que se trate de un Tony Stark superviviente de otra realidad, una variante que nunca hizo el sacrificio final y terminó obsesionado con controlar el multiverso tras presenciar su colapso. Esta versión encajaría con lo que vimos en Multiverse of Madness y Loki, donde ciertas variantes se convierten en tiranos en nombre del orden. Pero también se ha planteado una segunda posibilidad aún más enrevesada: que Victor Von Doom, tras perder su rostro y su legado, haya clonado o capturado a Tony Stark para usarlo como avatar público, una especie de máscara literal y metafórica para manipular mundos enteros usando la imagen del héroe caído.
Esto explicaría por qué la voz es la de RDJ, pero el personaje no actúa como él. La tercera teoría, menos mencionada pero con bastante peso visual, es que este Doom es el original, pero ha absorbido las líneas temporales de varios Stark colapsados, integrando sus recuerdos y habilidades. El resultado sería un Doom fusionado con múltiples Tonys, una mente colmena marcada por traumas, genio extremo y decisiones irreparables. Esta idea va en línea con lo que se vio en el cómic Infamous Iron Man, donde Doom asume el legado de Stark tras su muerte. El problema es que ese concepto es demasiado complejo para introducir en una sola película, salvo que Doomsday esté realmente construida como prólogo directo de Secret Wars y no como cierre. Y todo apunta a que es eso lo que está ocurriendo. Sea cual sea la respuesta, Marvel está jugando con fuego. Revelar demasiado pronto puede diluir el impacto. Esperar demasiado puede generar frustración. Pero si lo gestionan bien, este Doom puede redefinir todo el concepto de villano en el MCU. Así que dime tú, ¿qué crees que se esconde detrás de la máscara? ¿Un Tony roto? ¿Un Doom manipulador? ¿O algo aún más perturbador? Si has llegado hasta aquí, es porque este tipo de contenido te apasiona tanto como a mí. Estamos a punto de alcanzar una meta enorme en el canal, y tu suscripción puede ser justo lo que falta para lograrlo. Además, así no te pierdes ninguna teoría, ningún tráiler y ningún detalle del universo Marvel. Gracias por estar al otro lado, guardianes.